Hola y bienvenidos a todos a este video. Hoy exploraremos una herramienta fundamental en el análisis de señales, el analizador de espectro. Este instrumento nos permite visualizar cómo se distribuyen los componentes de frecuencia de una señal eléctrica, facilitando la identificación de armónicos, interferencias o cualquier comportamiento anómalo en el dominio de la frecuencia. A menudo se compara el analizador de espectro con la función FFT de un osciloscopio. Si bien ambos pueden mostrar el contenido espectral de una señal, existen diferencias importantes. El analizador de espectro está diseñado específicamente para el análisis en frecuencia, ofreciendo una mayor resolución, sensibilidad y un rango dinámico superior. En cambio, la función FFT de un osciloscopio es más limitada, ya que depende del ancho de banda del equipo y puede mostrar menos detalles, siendo más útil para observaciones rápidas o generales. En un osciloscopio normalmente estamos acostumbrados a que en el eje X, o sea, el eje horizontal, va en cuestión del tiempo. Por ejemplo, las divisiones serían segundos, o sea, puede ser divisiones de un segundo, medio segundo, así. Entonces cada cuadrito representaría, por ejemplo, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí no, aquí el eje horizontal o las X representan lo que es frecuencia. En este caso, aquí pueden ver que dice start 0 Hz y termina en 3.25 GHz, que es el ancho de banda que cuenta este analizador de espectro, porque ahorita está con todo el ancho de banda. Y en el eje vertical, en vez de voltaje, representa amplitud, representados en dBm. Ahora bien, en un analizador de espectro lo más importante son estos tres botones que dice frecuencia, spam y amplitud. En frecuencia nos permite ajustar tres cosas específicamente, que es la frecuencia central, la frecuencia de inicio y la frecuencia de término. ¿A qué me refiero con esto? Como les digo, aquí esto es una ventana de operación y este es el rango que va de 0 a 3.25 GHz. Pero yo puedo ajustarlo, por ejemplo, que inicie en 0 y que acaben en lo que son 200 MHz. Ahora este rango dinámico, en vez de que acabe en 3.25 GHz, va a acabar en 200 MHz. Entonces se puede decir que comprime el ancho de banda de este analizador de espectro. Y la frecuencia central, como su nombre lo dice, pues es la que va a estar en el centro. En este caso va a ser 100. Y la frecuencia central es la que va a estar centrada. En este caso lo que son 100 MHz. Entonces justamente a la mitad de aquí van a estar los 100 MHz. Pero yo puedo ir cambiándola, por ejemplo, si quiero que sea 60 MHz, pues ya esa pasaría a ser la frecuencia central. Y se iría ajustando automáticamente para que la frecuencia final o la frecuencia de stop sea el doble de esto, para que se encuentre precisamente a la mitad. Ahora, el spam nos permite limitar el ancho de banda. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le pongo que quiero un spam de 500 MHz, automáticamente va a hacer que el ancho de banda, o sea, de aquí a acá, sea 500 MHz. Y ya puedo ir jugando, por ejemplo, si quiero que la frecuencia inicial sea de 100 MHz y yo quiero que el spam sea de 500 MHz, pues lo va a ajustar automáticamente. Entonces va a ser 50 MHz, 550 MHz, que la diferencia de esto es 500 MHz. Y por último, la amplitud. Tenemos el nivel de referencia, que es el nivel más alto que queremos que llegue. La atenuación, que en este caso yo recomiendo que esté en 0. La división por escala, esta es igual que el osciloscopio. Por ejemplo, si yo enciendo la escala, pues aquí pueden ver cómo está representado. Aquí como el nivel de referencia es 0, está hasta acá arriba. Ahorita que yo le pongo una señal, pero por ejemplo si yo lo bajo, pues pueden ver como ahora lo que es, si yo lo bajo, pueden ver como el nivel de referencia ahora pasó a ser menos 10 hasta acá arriba, en vez de que cuando lo tenía en 0, el menos 10 estaba aquí abajo. Y si yo lo subo, por ejemplo en este caso que sea el nivel de referencia 10, pues ahora 10 va a ser el de hasta acá arriba, y aquí pueden ver que está en 0, menos 10. Y si yo ajusto la escala, al igual que un osciloscopio, por ejemplo si la ajusto en 5 en 5, pues va a ser 0, 5, 10 o menos 5, menos 10, menos 15 y así sucesivamente. Ahora, para poder apreciar la señal, voy a usar lo que es un generador de funciones para proveerle una forma de onda cuadrada a una frecuencia de 10 MHz y una amplitud de menos 10 dBm. Entonces cuando yo le doy salida, pueden ver cómo aquí se empieza a representar. Pero para verlo mejor, vamos a configurar lo que es el ancho de banda. Nos vamos a frecuencia, nos vamos a que la frecuencia central sea 100 MHz y que termine en 200 y empiece en 0. La amplitud que esté sin atenuar y que el nivel de referencia sea menos 10. Entonces aquí ustedes pueden ver los picos, como ya les digo, siendo menos 10 el nivel de referencia acá, el más alto, aquí justamente donde está esta línea blanca, y viendo los diferentes armónicos de la señal. Por ejemplo, aquí hay uno, otro y así. Entonces, para ver esto, aquí nos dice Peak Search. Entonces yo le pico y nos representa con este diamante y nos lo dice aquí. Por ejemplo, el pico más alto de la señal, o sea la señal fundamental, está justamente a 10 MHz y tiene una amplitud de menos 12.34 dBm. Es por la variación que tiene el generador de funciones. Entonces si yo le doy aquí donde dice Next Peak, nos vamos al siguiente. En este caso se encuentra en 30 MHz y tiene una amplitud de menos 29.8889 dBm. Y así puede ir sucesivamente y nos vamos a ir del mayor al menor. En este caso el que sí es el de 20 y tiene una amplitud de aproximadamente menos 36.27 dBm. El que sigue está en 70 y tiene menos 46. También lo puedo ver de otra manera. Por ejemplo, si yo me voy aquí donde dice More y le doy a donde dice Peak Table y lo activo, puedo representar la tabla de picos.
Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Aquí nos lo va a ir numerando. Por ejemplo, aquí nos dice pico, aquí nos dice en el eje X a qué frecuencia se encuentra y qué amplitud tienen. Por ejemplo, en este caso yo tengo lo que son 10 picos, que son los que están representados aquí con números. Por ejemplo, el 1 pues se encuentra en 10 MHz y tiene una amplitud de menos 12.34 dB, como les había comentado. El número 2 es el siguiente pico que sigue, no el siguiente pico mayor, sino el que sigue a la derecha. En este caso está en 20 MHz y tiene una amplitud de menos 36.53 dB aproximadamente, y así sucesivamente. Esto nos lo va a ir acomodando a conforme salgan de izquierda a derecha. Pero suponiendo, por ejemplo, el pico 10, el pico 9 y el pico 8, que yo no los quisiera, que quisiera tener un filtro, bueno, este analizador de espectro tiene lo que es un filtro pasaltas, que es este que dice Peak Threshold. Entonces, en este caso, si yo lo activo, pueden ver cómo sale esta línea verde y elimina todos los picos que se encuentren por debajo de esa línea verde. Entonces, como pueden ver, el 5 se queda en el límite y logra estar, pero si yo lo empiezo a bajar, por ejemplo, aparecería el pico 4, ya que su pico, o sea, el punto más alto, está por encima de lo que es esta línea verde. Entonces, si yo quisiera eliminar el ruido o quisiera eliminar como picos no tan altos que yo no quisiera, pues me puedo quedar con los primeros 7, que son aproximadamente estos que salen y que sobrepasan lo que es este filtro pasaltas. Y así yo quisiera todos, pues puedo irlo bajando para que me aparezcan los 10 que tenía originalmente. O si quiero que no se me confundan con el ruido y quiero nomás los picos altos, pues por ejemplo podemos subir y quedarme con los primeros 3, que son los que realmente me están dando un pico más alto que el promedio. Aquí esta función que dice marker nos sirve mucho, por ejemplo, si yo quiero que sea este pico que tenemos aquí señalado, la frecuencia central. Entonces, si yo le pico aquí donde dice mark center, automáticamente nos va a desplazar este pico a la frecuencia central. O si queremos, por ejemplo, otro pico, por ejemplo, que sea uno de estos chiquitos, que sea la central, pues igual me voy a marker y le doy mark center y justamente me lo ajusta conforme a lo que yo quiero. Pero ahora si volvemos a ajustar la amplitud a como estaba, por ejemplo, en este caso que era 100 MHz, que inicia en 0 y que acabe en lo que son 200 MHz, y supongamos que yo quisiera analizar lo que son los picos y los armónicos precisamente. Entonces primero me voy aquí al pico más alto, le doy mark center, me voy a marker otra vez y le doy que quiero que esta sea la frecuencia central y que sea en steps. Entonces me voy a frecuencia y pico, por ejemplo, este botón, y es el de arriba o el de la derecha. Podemos ver los armónicos como van avanzando de 10 MHz en 10 MHz y podemos analizar los armónicos solos sin que nos estén encimando con los otros. Entonces, por ejemplo, ahí pudiéramos verlo y todos nos quedan a la frecuencia central. Ahora, como ya les digo, el nivel de referencia es el punto más alto donde está esta línea blanca. Entonces, por ejemplo, si vamos a picos y vamos, por ejemplo, a uno chiquito, y yo quiero que este sea mi nivel de referencia, le pico aquí donde dice marker otra vez y voy donde dice reference level. Entonces automáticamente ese pasa el nivel de referencia y es el punto más alto que se tenga. Por ejemplo, y aquí nos dice que la referencia está en menos 57 dBm y anteriormente estaba a menos 10 dBm, que era el pico fundamental o el más alto. En este caso ya dejó de serlo y ya únicamente me detectaría pues los picos más altos. Entonces si yo lo quisiera regresar, pues me iría al pico más alto y le daría otra vez a donde dice reference level y ya lo tendría otra vez y pudiera observarlo. O si quisiera jugar con lo que es la ventana de operación, por ejemplo en picos, y yo me voy, por ejemplo, quisiera analizar de este, entonces me voy a marker y le doy que quiero que sea el marketing de start, me voy otra vez a picos y busco el siguiente que quiera, por ejemplo este, y le doy donde diga que sea y me voy a marker y le doy que quiero que sea el marker de stop. Pues ya únicamente tendría ese spam que sería de 40 MHz a 80 MHz. Este analizador de espectro, al igual que un osciloscopio, tiene lo que son funciones matemáticas, pero para eso voy a permitirme cambiar lo que es la forma de onda. En este caso lo voy a poner una señal sinusoidal con una amplitud de menos 10 dBm, pero a una frecuencia de lo que son 4 MHz. Entonces, por ejemplo, le podemos dar autoset en este caso y el analizador de espectro nos va a guardar según lo que le vea el caso, sea conveniente. En este caso aquí lo tenemos. Este es el espectral de una onda sinusoidal. Nos vamos a ir a donde dice traza y aquí nos dice clear and write, max and hold, min and hold, view, blank y más. Primeramente, seleccionar la traza es con la que queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar con la 1. Clear and write es para borrar cualquier cosa que tengamos en la memoria. Por ejemplo, si le doy max and hold o min and hold, lo que va a ser un barrido y guardar los valores máximos o mínimos según sea el caso que hemos seleccionado. View nos va a permitir ver la traza y blank nos permite borrar todo. En este caso, por ejemplo, si yo le doy blank, ven cómo nos desaparece todo lo que estaba aquí, el espectral de la onda. Pero si yo le doy clear and write, nos la vuelve a mostrar. Entonces si yo le doy max and hold, va a ir haciendo un barrido y va a ir guardando lo que son los máximos. En este caso lo podemos dejar un tiempo, en aproximadamente lo que son unos 15-20 segundos en lo que graba. Entonces una vez que ya se haya estabilizado, lo que tenemos que hacer es darle a una traza 2. En este caso podemos ver cómo se nos activa este recuadro morado que indica que estamos trabajando con el canal 2 o la traza 2, por así decirlo. Aquí podemos ver que nos dice que está en blank. Entonces ya no importa si yo le vuelvo a dar blank, porque ya esta traza está guardada en lo que es la traza 1 y yo estoy trabajando con la traza 2. Entonces aunque le clear and write, podemos ver cómo nos aparece, pero ahora en morado porque estamos representando la traza 2. Entonces aunque yo la borre, no pasa nada, la traza 1 se queda guardada. Incluso pueden ver que si sigue siendo barrido, se sigue guardando. Entonces si yo le doy min and hold, si yo espero un poquito a que termine de terminar el barrido,
tendríamos el máximo y el mínimo de ruido, lo que nos permite hacer la diferencia de ruido y calcular ese ruido que tiene la señal o el espectro de la señal. Nos vamos aquí a donde dice traza 3, en este caso es la señal esta que turquesa nos la selecciona, nos vamos a más, donde dice tracemat y le damos en la diferencia logarítmica. Esto nos permite calcular el ruido de la señal. Por ejemplo, podemos ver que en el pico la diferencia es de 0 dBm, entonces eso nos quiere decir que está muy bien, y nos dice que el ruido es de aproximadamente de 10 a menos 20 dBm, esa es la amplitud que tiene el ruido de la señal espectral. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a donde dice, para que ustedes lo puedan ver de mejor manera, tenemos que apagar el canal de matemáticas en este caso para poder trabajar con ella, y nos vamos aquí, ya nos representa la señal espectral. Entonces nos podemos decir que la diferencia entre el ruido mínimo al ruido máximo es de aproximadamente menos 20 dBm. Para que ustedes lo puedan ver, si vuelvo a encender el canal de matemáticas, lo van a poder ver de gran manera. Pueden ver cómo va de menos 20 a menos 30, que son los menos 10 que les comento, y este que es el más alto va de menos 40 a menos 20. Justamente lo que es el pico de la señal, pues la diferencia es de 0 dBm, considerando que es igual, ya que se está entregando el mismo generador de funciones. Lo único que hicimos es guardar los picos mínimos y los picos máximos, que son estos amarillos y estos lilas.